Muy buenos días, muchachos. Mi nombre es Aaron Salcedo, soy coordinador académico del partido político Acuerdo Medicina Estudiantil, cuyos directores vendría a ser Melanie Morán y su director Patrick Cepeda. En el día de hoy vamos a hablar lo que respectaría al repaso de Neuroanatomía 1 con la tutora María José Ramos, que les va a impartir cátedra sobre esta materia. Espero que puedan escribir directamente a ella sobre cualquier duda. De igual manera, si necesitan libros, consejos y algún tip sobre los docentes, pídanlo nomás, que vamos a estar pendientes. Y de esta manera doy paso a María José para que pueda dar su cátedra. Gracias. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es María José Moreira Ramos y yo seré su tutora en la cátedra de neuroanatomía. Recordarles que esta es la última clase de la cátedra. Entonces, vamos a ver la clase que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Me confirmarían si pueden ver, por favor? Sí, sí se puede ver. Ya. Entonces, la clase anterior nosotros vimos que el sistema nervioso es un sistema importante y es por esto que el cuerpo decidió protegerlo. ¿Mediante qué? Mediante cubiertas. ¿Cuáles eran estas cubiertas? Huesos, que correspondía a los del cráneo y también a las vértebras, ¿ya? Y con respecto a otra cubierta que eran las meninges, que recordábamos que eran tres: de superficial a profundo, dura madre, aracnoides y pia madre. Ahora, también vimos que el sistema nervioso se lo podía dividir de una parte anatómica y una parte funcional. Recordábamos que la anatómica se dividía en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central correspondía a encéfalo, que era todo esto, y médula espinal. Recordábamos que encéfalo era el conjunto de las estructuras que se encuentran dentro del cráneo y no solamente el encéfalo, no solamente el cerebro. ¿Listo? Entonces, eso. Y con respecto al sistema nervioso periférico, recordábamos que eran los nervios que salían del encéfalo, nervios craneales, y de la médula espinal, nervios espinales. Vimos también cómo estaba compuesta una neurona, las características principales o las estructuras principales, que primero era un soma o un cuerpo y tenía una serie de prolongaciones, que estas prolongaciones se las llamaba neuritas. Ahora, estas prolongaciones cambiaban de nombre dependiendo la zona de donde estén creciendo. Si crecían cerca del cuerpo, se las llamaba dendritas. Si crecían fuera, se llamaba axón. Gracias a esto se decide identificar morfológicamente a las neuronas, y una clasificación importante era la monopolar, bipolar y multipolar, haciendo referencia al tipo de prolongaciones que tenía. Por ejemplo, se decía monopolar. Recordamos que mono significa uno, es decir, que solo tenía una prolongación. Pero ya sabemos que no es así, ya que funcionalmente se va a bifurcar en dos, en un axón central y un axón periférico. Encontramos la neurona bipolar, encontramos dos axones, y por último la multipolar, que recordamos que tendría que tener más de 3 polos. Aquí, ¿cuántos tenemos?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Había otra clasificación, que era las funcionales. Y ahí lo había clasificado Camilo Golgi en dos. En una Golgi tipo 1 y en una Golgi tipo 2. La Golgi tipo 1 recordábamos que eran los axones largos, mientras que las Golgi tipo 2 eran axones cortos. ¿Listo? Recordemos que el tejido es el conjunto de células, ¿ya? Entonces, este tejido nervioso está formado por dos tipos. En la clase del día de hoy nos vamos a centrar solamente en neuroglia, porque ya vimos neurona en la clase anterior. Vimos también que el tejido nervioso no se distribuye de manera homogénea ni en el sistema nervioso central ni en el sistema nervioso periférico. Lo hace de la siguiente manera. En el central, como sustancia gris y como sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico, como ganglios nerviosos y también a los nervios espinales. Ahora, también en la clase anterior vimos cortes. Este es un corte de médula. Recordamos que la sustancia gris tenía forma de H o también forma de una mariposa. Y en el centro había un conducto que se llamaba el conducto ependimario. Como vemos, la sustancia gris tiene una forma particular. Es por esto que se les denominó asta. Este sería un asta posterior. Este sería un asta anterior. Y lo que vemos aquí, así como blanquecino, como su nombre lo dice, es la sustancia blanca. Aquí encontramos cortes de tallo encefálico. Aquí encontramos un corte de médula oblongada, o también conocido como bulbo raquídeo. Aquí encontramos corte de protuberancia y aquí encontramos corte de mesencéfalo. Aquí la sustancia gris se encontraba en forma de núcleos, ¿ya? Recordemos que la sustancia gris son cuerpos neuronales y cuando hablamos de sustancia blanca son fibras nerviosas. Y aquí vemos cortes de cerebelo y acá de cerebro. Recordamos que también tenía inclusiones de sustancia gris, que se le conocía como ganglios o también como núcleos basales. Aquí también encontramos que a la periferia va a haber unas láminas de sustancia gris y esto se les llama corteza. Y eso es lo que vimos en la clase anterior a breves rasgos. Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a hablar sobre la neuroglia. Debemos recordar que la neuroglia no solamente sirve como soporte a las neuronas, sino que también cumple otras funciones. Recordemos que las neuronas son células especializadas, las cuales lo hicieron tanto que se olvidaron de otras funciones. Las neuronas no pueden alimentarse solas, las neuronas son malas defendiéndose, las neuronas no pueden desechar algunos metabolitos que producen. Es por esto que existe la neuroglia. Ahora, neuro, recordemos que significa nervio. Mientras que glía significa pegamento. Ahora, según Del Río, realiza una siguiente clasificación para los tipos de neuroglia. Él realiza lo siguiente. Identifica una neuroglia verdadera y una neuroglia falsa. Pero, ¿por qué los denominó así? La neuroglia verdadera deriva del ectodermo, como la mayoría del sistema nervioso. Y, en cambio, la neuroglia falsa deriva de las células del mesodermo. Entonces, si nosotros recordamos un poco de clases de biología, recordamos que hay un fenómeno que se llama la gastrulación.
el cual se formaba el disco trilaminar, que encontramos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, del ectodermo sale la mayor parte del sistema nervioso, pero la macroglia es una excepción. No sale del ectodermo, sino del mesodermo. Ya vamos a ver por qué. Listo. Entonces, este tipo de neuroglia verdadera también se le conoce como macroglia. ¿Por qué? Macro significa grande, es decir, que las células de esta neuroglia son más grandes a comparación de la microglia. Para esto se clasificó o se identificó 3 tipos de células, las cuales son astrocitos, oligodendrocitos y epitelio ependimal. A continuación comenzaremos a hablar sobre cada una de ellas e identificar ciertas características importantes. Partiremos con los astrocitos. Astro viene del latín aster, el cual significa estrella o también significa astro. Y recordemos que cito significa célula. Listo. Entonces, nosotros diríamos que los astrocitos son células estrelladas, las cuales cuentan con una serie de prolongaciones. Ahora, en la siguiente imagen nosotros podemos ver cómo se ven los astrocitos en un corte de tejido nervioso. Aquí encontramos un astrocito, si vemos, tiene una forma característica, una forma estrellada. Vemos aquí las prolongaciones. Ahora, gracias a estas prolongaciones, los astrocitos cumplen diversas funciones. La primera es una función trófica. Nosotros debemos recordar que cuando hablamos de trófico, hablamos de alimento. Entonces, vemos que estas prolongaciones de los astrocitos van a servir como un puente entre el capilar y la neurona. Es decir, la neurona le manda al astrocito a que pruebe su comida, ¿ya? Para que pueda determinar si es que hay algún intruso o alguna cosa que la neurona no deba ingerir. Entonces el astrocito determina, veamos, está pasando lípidos, está pasando glúcidos, esto sí necesito. Mientras que si encuentran ya sea una bacteria, un hongo, no. Recordemos también que gracias a estas prolongaciones permiten determinar o discernir qué elementos pueden y no pasar hacia la neurona. En este caso, si encontramos bacterias o si encontramos hongos o si encontramos algún otro agente patógeno, los astrocitos no van a permitir su paso. Y aquí el conjunto de mecanismos que permiten esta protección se les conoce como barrera hematoencefálica. Ahora, los astrocitos, sus prolongaciones también sirven como soporte. Es decir, van a formar como una especie de esqueleto, ¿ya? Que les brinda esa rigidez. Entonces, vemos además que estas prolongaciones pueden crear una especie de cubiertas. En este caso, aquí tenemos al epéndimo. En este epéndimo
superior a este se va a llamar la lámina glial interna. Entonces, si tenemos una lámina glial interna, también encontraremos una membrana glial externa. Esta membrana glial externa se encuentra por debajo de la vía madre. Ahora, no solamente las prolongaciones de los astrocitos tienen una función trófica, ni tampoco identifican qué organismos pueden y no pueden entrar, sino que también ayudan a un proceso llamado migración celular. En el momento que se está realizando la neurulación, va a hacerse este proceso llamado migración, en el cual los axones van a servir como una especie de riel para los neuroblastos. Recordemos que el término blastos significa inmaduro. Entonces, si yo me estoy refiriendo a neuroblastos, son las células inmaduras de las neuronas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que les sirve de riel para que éstas repten y lleguen al lugar donde tienen que quedarse. Listo. También el astrocito tiene otra función importante. ¿Cuál es esta? En algún momento, cuando una neurona llega a morir, estos astrocitos comienzan a multiplicarse. Y entonces se van hacia la neurona y van a comenzar a realizar un proceso que se conoce como cicatrización glial. Ahora, como vimos, estos astrocitos tienen una serie de prolongaciones, pero gracias a esto se la pudo clasificar en dos tipos. En un astrocito fibroso, en un astrocito protoplasmático. Cuando hablamos de un astrocito fibroso, como vemos, sus prolongaciones son más abundantes y son más delgadas. Mientras que en un astrocito protoplasmático, como su nombre lo dice, la membrana plasmática va a ser más gruesa. Por tanto, sus prolongaciones también van a ser más gruesas. En esta imagen nosotros podemos ver un corte de sustancia gris del asta anterior de la médula. Es decir, si hacemos la médula, aquí encontrábamos la H, ¿verdad? Este sería el asta anterior, es decir, el corte es de aquí. Entonces, como podemos observar, encontramos un astrocito protoplasmático. Encontramos a las células nerviosas y como vemos, una característica importante para los astrocitos protoplasmáticos es que se encuentran entre espacios grandes que dejan las neuronas, mientras que los astrocitos fibrosos se encuentran en las fibras nerviosas. Ahora, a continuación les traje una pequeña tabla para identificar a los astrocitos y poderlos dividir cuando se encuentran tanto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Entonces, recordamos que hay dos tipos de astrocitos, protoplasmáticos y fibrosos. Cuando hablamos de astrocitos protoplasmáticos en el sistema nervioso central, vemos que se encuentran en forma de sustancia gris, mientras que los fibrosos se encuentran en forma de sustancia blanca. Ahora, vemos que en cambio
los astrocitos protoplasmáticos en el sistema nervioso periférico se van a encontrar en forma de ganglios y los astrocitos fibrosos en el sistema nervioso periférico se encuentran en forma de nervios. Terminando con los astrocitos, vamos a ver la otra célula que forma parte de la neuroglia, que se llama oligodendrocito. Entonces, oligo significa poco. Nosotros hemos escuchado la oligarquía, que si recordamos es el gobierno de unos pocos. Entonces, oligo, pocos. Cuando hablamos de dendro, en la clase anterior vimos que hacía referencia a un árbol. Y cito célula. Entonces, los oligodendrocitos son células que tienen poca arborización y como vemos no se encuentran tan ramificadas y sus prolongaciones son más cortas a comparación de los astrocitos. Ahora, recordemos que estos oligodendrocitos pueden también subclasificarse según el sitio donde se encuentren. Si se encuentran en el sistema nervioso central, en los cuerpos neuronales, los vamos a llamar oligodendrocitos perineurales. Vamos a ver que estos oligodendrocitos se puede decir que mandan sus prolongaciones hacia el citoplasma neuronal, es decir, como que se van a adherir a ellos. En los ganglios vamos a ver lo mismo. Estos oligodendrocitos van a estar junto al cuerpo o al soma, pero ya no se les conoce como oligodendrocitos, sino que se les conoce como células capsulares. Es decir, en los ganglios, a los oligodendrocitos se los conoce como células capsulares. Con respecto a la sustancia blanca del sistema nervioso central, encontraremos aquí al oligodendrocito, pero vemos algo interesante. Como la sustancia blanca del sistema nervioso central envía varios axones, vemos que aquí hay un axón, vemos que aquí hay otro y aquí hay otro axón. Entonces vemos que este oligodendrocito puede dar múltiples prolongaciones a varios axones, pero al mismo tiempo. Vemos que da aquí 3 prolongaciones. Entonces, a este tipo de oligodendrocitos se les llama oligodendrocitos interfasciculares. Ahora, entonces, recordábamos que los oligodendrocitos producen unas prolongaciones que vemos que no son tan largas como son los astrocitos, sino que estas van a buscar adherirse a esta neurona. En este caso, les va a ser como un segmento de mielina, como vemos aquí. Ahora, en los grandes nervios periféricos, estos se van a encontrar mielinizados. Recordemos que la mielina es un lípido el cual facilita de una manera importante la conducción nerviosa. Es por esto que los oligodendrocitos no van a ser capaces de unirse a varios axones al mismo tiempo, como lo hacían en el sistema nervioso central, sino que estas células gliales van a formar un solo segmento. El cual se le conoce
como células de Schwann. Aquí encontramos una célula de Schwann, aquí encontramos otra célula de Schwann, aquí encontramos otra célula de Schwann, aquí encontramos otra célula de Schwann. Entonces, una vez terminando con los oligodendrocitos, podemos clasificarlos. Los oligodendrocitos, cuando la encontramos en el sistema nervioso central, se encuentran en forma de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Cómo se les llama cuando se encuentran en sustancia gris? Oligodendrocitos perineurales. Si se encuentran en sustancia blanca, se les llama oligodendrocitos interfasciculares. Si estamos hablando del sistema nervioso periférico, los oligodendrocitos en los ganglios se les denomina células capsulares, mientras que en los nervios se les conoce como las células de Schwann. Entonces, recordemos que en el sistema nervioso central se les conoce como oligodendrocitos perineurales y en los ganglios células capsulares. Vamos a ver que no todos los axones se van a encontrar envueltos en una vaina de mielina, pero esto no significa que van a encontrarse desnudos, sino que estos axones que por lo general se encuentran cubiertos de oligodendrocitos, vamos a ver que sucede un proceso peculiar. Ya no van a estar alrededor de estos, sino que se van a comenzar a invaginar, es decir, que van a estar dentro. Llegando así que muchas veces varios axones se pueden introducir dentro de la membrana de un oligodendrocito. Podemos recordar también que al estar cubriendo la membrana plasmática de la neurona y por tanto también sus prolongaciones, el oligodendrocito va a servir como un aislante eléctrico. Es por esto que va a ayudar a facilitar la transmisión del impulso nervioso, aumentando su velocidad. Sin embargo, las fibras amielínicas son aquellas que no requieren tanta velocidad de transmisión. Sin embargo, cuando necesitan acelerar este proceso, ocurre un proceso llamado mielinización, ¿ya? El cual la membrana del oligodendrocito poco a poco comienza a enrollarse alrededor del axón, formando una serie de capas, como vemos aquí, que van a aumentar el grosor del aislante. Ahora, con respecto a la mielinización no es igual en el sistema nervioso central que en el sistema nervioso periférico, ya que en el sistema nervioso periférico el oligodendrocito se va a enrollar, alrededor de un único axón, especializándose, como vimos anteriormente, en la célula de Schwann. Sin embargo, podemos decir también que la mielinización es labor del oligodendrocito interfascicular en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Entonces, la mielinización en el sistema nervioso central es dado por los oligodendrocitos perineurales. En el sistema nervioso periférico por células de Schwann. Entonces, aquí encontramos un gráfico
aquí vemos cómo se distribuye el proceso de mielinización en el sistema nervioso central y aquí en el sistema nervioso periférico. Vemos que en el sistema nervioso central el oligodendrocito manda varias prolongaciones al mismo tiempo para envolver al axón, mientras que en el sistema nervioso periférico no sucede así. Un oligodendrocito forma solamente un segmento de mielina alrededor del axón. Ahora, no todos los fascículos se van a mielinizar al mismo tiempo. Por ejemplo, la vía piramidal, que es responsable de la buena coordinación de extremidades para que el bebé pueda comenzar a caminar, no está mielinizada al nacer, sino que su mielinización completa se produce a los 2 años. Recordemos que en las células mielinizadas va a existir un pequeño intervalo. Vemos aquí un intervalo, vemos aquí un intervalo, vemos aquí un intervalo. Este intervalo se le conoce como nodo de Rambier. Este es un axón desnudo, ¿ya? Y aquí va a producir un proceso llamado conducción saltatoria. Es decir, que el impulso eléctrico va saltando a través de este axón desnudo, conocido como nodo de Rambier. A continuación pasamos al tercer tipo de célula que encontramos en la macroglia, que era el epitelio ependimario. Como su nombre lo indica, las células se colocan una tras otra en forma adyacente, constituyendo así un epitelio. Normalmente a estas se las conoce con el nombre de epidemocitos. Pero una barrera es completa. Y esta va a contar tanto con puertas y también va a contar con ventanas. Las neuronas, vamos a ver que necesitan liberar sustancia al líquido cefalorraquídeo. En estos casos, la célula ependimaria van a comenzar a dar unas series de prolongaciones para permitirle a la neurona que pueda excretar su contenido. Pero ahora ya no se les conoce con el nombre de epidemocitos, sino como tanocitos. Entonces, cuando los epidemocitos producen prolongaciones, se les conoce con el nombre de tanocitos. Y recordemos que estos epidemocitos se acercan a la neurona para que ésta pueda eliminar o pueda emitir la sustancia hormonal que quiera enviar al líquido cefalorraquídeo. Por otra parte, encontramos los plexos coroides, los cuales deben filtrarse a la sangre cierta cantidad de sustancia y líquido para formar lo que conocemos como el líquido cefalorraquídeo. El epitelio ependimario va a tener que cambiar sus células para que estos elementos filtrados puedan pasar a través de ellos. Pero vamos a ver que sus células van a adquirir una serie de uniones más estrechas, lo que hace que la membrana tenga selectividad. Es decir, que sustancias que sean más grandes no puedan entrar.
A estas células modificadas se les conoce con el nombre de coroidiocitos. Ahora, aquí tenemos una imagen de cómo serían vistos los coroidiocitos. Recuerden que son células modificadas. Ya terminamos de identificar los tipos de macroglia, que si recordamos eran tres. ¿Cuáles eran? Los oligodendrocitos, los astrocitos y el epitelio ependimal. Ya hablamos sobre ellos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la neuroglia falsa, o también conocida como microglia. Vemos que como característica importante, tienen un cuerpo de menor tamaño y tienen un origen embrionario diferente. Recordábamos que la macroglia venía del ectodermo, mientras que la microglia viene del mesodermo, es decir, la capa intermedia del disco laminar, trilaminar. Ahora, vamos a ver que también se caracterizan por tener unas largas prolongaciones, las cuales son onduladas y vemos que tienen la apariencia de ser como espinas, ¿ya? Aquí vemos una imagen, aquí encontramos a la macroglia, vemos las largas prolongaciones, vemos que las arborizaciones dan la apariencia de ser espinas. Ahora, al conjunto con otras células de la neuroglia, vemos que esta microglia se puede perder alrededor de otras grandes células, pero estas microglias tienen una función importante, ya que asemejan ser policías encubiertos. Es decir, que estos cuando detectan algún organismo patógeno o algún organismo extraño, pasan a transformarse, es decir, van a retraer sus prolongaciones, ¿ya? Y se transforman en macrófagos. Entonces, la microglia va a formar parte del sistema mononuclear fagocítico, que es parte del sistema inmunológico. Ahora, ¿para qué sirve esta microglia? Bueno, sirve para defender el sistema nervioso, como ya mencioné antes, de agentes patógenos, tales como bacterias, hongos o también de restos celulares que lleguen a ser nocivos para las neuronas. Por eso, son derivados del mesodermo y pertenecen más al sistema inmune que al sistema nervioso. Ahora, cuando hablamos acerca de la patología de la neuroglia, es muy variada. Puede ser, por ejemplo, el origen de tumores. Y a los tumores se los denomina con el sufijo oma. Por ejemplo, aquí encontramos un astrocitoma policítico juvenil cerebeloso. Aquí, en cambio, encontramos un schwannoma vestibular, el cual, como su nombre lo dice, se va a producir en las células de Schwann y es más frecuente en el par craneal número 8, es decir, en el vestíbulo coclear. Por eso que se le conoce con el nombre de vestibular. Entonces,
Si nos damos cuenta, aquí también encontramos un ependimoma. Y relacionando un poco lo que dijimos antes, nos damos cuenta que según el tipo de células que se ven afectadas, nombramos a los tumores. En este caso, aquí sería a las células ependimarias, es decir, al epitelio ependimario, un ependimoma. Un schwannoma a las células de Schwann y un astrocitoma a los astrocitos. Ahora, continuando con la patología, podemos decir que una enfermedad que afecta principalmente a los oligodendrocitos es la esclerosis múltiple, la cual poco a poco va degenerando a las vainas de mielina de diferentes tipos de nervios. Ahora, esta esclerosis múltiple vemos que ataca a la vaina de mielina y hace que se fibrosen, es decir, que se esclerosen, ¿ya? Y por tanto, los ciclos se encuentran dañados y por tanto la conducción nerviosa se va a ver deteriorada. Tanto pueden ser tanto provocando síntomas tanto sensitivos, motores, incluso psíquicos. Ahora, aquí en esta imagen podemos encontrar una degeneración de la mielina del cerebro y aquí encontramos una degeneración de la mielina en la médula espinal. Entonces, aquí vemos en otra imagen cómo ocurre esta esclerosis. Vemos que la vaina de mielina comienza a comenzar un proceso de fibrosis y por tanto el impulso nervioso, ¿qué sucede? No está avanzando de una manera correcta. A ver, ¿qué síntomas podemos encontrar? ¿O qué síntomas pueden ocasionar estas enfermedades desmielinizantes? Problemas de vista, tales como visión doble, movimientos incontrolables de los ojos, problemas tales del habla, temblor en las manos, debilidad extrema o cansancio normal, parálisis parcial o completa de una parte del cuerpo y pérdida de coordinación en los movimientos. Entonces, aquí vemos una fibra nerviosa normal. Aquí vemos una fibra nerviosa la cual ha sido alterada por la esclerosis múltiple. Entonces, a manera rápida, recordamos que el programa se divide en dos. En una verdadera y una falsa. La verdadera estaba compuesta por 3 tipos de células, los cuales eran oligodendrocitos, astrocitos y epitelio ependimario. Y la falsa estaba compuesta por microglias. Entonces, de manera esquemática, aquí encontramos un oligodendrocito, encontramos una microglia, encontramos un astrocito, encontramos aquí a las células ependimarias. Aquí podemos encontrar cómo se ve un astrocito protoplasmático. Recordábamos que se le llama así porque su citoplasma es más grueso y por tanto sus prolongaciones también. Con respecto al astrocito fibroso, vemos que sus prolongaciones son más delgadas, ¿ya? Y estas solamente se encuentran en fibras nerviosas, mientras que los astrocitos, vamos a ver que abundan un poco más en la sustancia gris. Con respecto a la microglia, vamos a ver que también daban sus prolongaciones. Vemos que su soma es más pequeño
y que en sus ramificaciones asemejan a las formas de las espinas. Recordemos que la microglia tiene función fagocitaria, es decir, que al momento de detectar algún agente extraño, retraen sus prolongaciones y se convierten en macrófagos. Y los oligodendrocitos, que son unas células importantes, ya que permiten a la neurona realizar algo conocido como la vaina de mielina. Y recordemos para qué servía esta vaina de mielina: para mejorar la conducción del impulso nervioso. Entonces aquí vemos cortes histológicos de cómo se ven un astrocito fibroso, un astrocito protoplasmático, un oligodendrocito y una microglia. Y listo, chicos. A continuación les traje un pequeño video de las células gliales. Es cortito y después pasamos a una dinámica. Hey, hola, buenos días a la neurona más hermosa del mundo. Ay, hola. Entonces, ¿qué? ¿Una sinapsis o qué? Bueno, una conexión neuronal no le hace daño a nadie. Ey, ¿quieren tranquilizarse o qué? ¿Tú quién eres? Bueno, yo soy un oligodendrocito y me encargo de producir la mielina aquí. Es como un aislante eléctrico. ¿O qué? ¿Pensaron que eran los únicos aquí en el cerebro? No, güey. Y lo que hace ese güey no es nada, ¿eh? Nosotros nos encargamos del soporte físico y metabólico. Bueno, nosotros tapizamos los ventrículos encefálicos. Güey, con todo respeto, eso no es nada, ¿eh? Las microglias somos fagocitarias, ¿sí? Participamos en inflamación y por si algún microorganismo se nos quiere colar, lo matamos. Hola, ¿qué tal? He venido a echar desmadre. Órale, güey, mátalo. Ñam, ñam, ñam. Ok, un gusto haberlos conocido. Ahora sí, neurona, ¿en qué estábamos? Hey, hola, buenos días a la neurona más hermosa del mundo. Ay, hola. Y bueno, ese fue un pequeño video ilustrativo acerca de la función principal de cada célula glial. Entonces, a continuación pasaré a la dinámica. Listo. Para esto necesito a un participante. Por favor, alguien me alza la mano, si no yo escojo.
Escoge nomás. Ya, a ver, Marcela Veloz. Sí, dígame. Oli, bueno, me vas a decir una letra y un número. E2. La E2. Ve, justo te sale una pregunta. Entonces, tu pregunta es, ¿qué meninge estaba adosada al tejido nervioso? ¿Duramadres, aracnoides, piamadres o envoltura espinal? La pia madre. Vamos a ver. Muy bien, correcto. Marcela. A ver, Gracias. otro participante. Josué Feijo. G4. ¿Cómo? G4. G4. No tienes pregunta. Black Denise. C3. D3. C3. Ah, C3, ok. No tienes pregunta. Holguín Xiomara. H1. Tampoco. Argensis Eras. Argensis Eras. María Herrera. G2. E2. G2. T2 o G2. La G, G2. De gato, G. Ok. No. Kerly León. B2. B2. D o B. B. No. Gabriela Pula. Gabriela. No te escuché. ¿Alguien la escuchó? No, no se lo escucha. Bueno, entonces, deja ver quién. Ruth, ¿segura? Luzmila Robles. Solo escuché 4. B4. Ok, B4. No. Arielo Rodríguez. Soyler Rubio. Encarnación Darwin. C2. Tu pregunta es la siguiente. ¿Por qué el tejido nervioso cuenta con inclusiones de melanina? A, porque necesita protegerse de los rayos UV. B,
porque permite la protección a diversos tractos nerviosos. C, son residuos metabólicos, los cuales el tejido nervioso no puede utilizar, pero tampoco puede excretar. O C, porque permite sintetizar catecolaminas, al poseer una estructura química similar. La B. ¿Me podrías decir cuál es? La B, porque permite protección a diversos tractos nerviosos. A ver, vamos a ver. Incorrecto. ¿Puedes decir otra Entonces es opción? la D. Entonces es la D. Porque permite sintetizar ¿Cuál catecolaminas al sería? poseer estructura química similar. Listo, vamos a ver. Correcto. Si nosotros recordamos, la melanina poseía una estructura química similar a las catecolaminas. Es por esto que las ayudaba a sintetizar. Recordemos que la melanina la encontramos en la piel y es el pigmento, es un pigmento que hace oscurecer a la piel, es decir, que nos protege de los rayos ultravioletas. Sin embargo, el sistema nervioso, como está dentro del cráneo, no necesita protegerse de los rayos ultravioletas. Entonces, Xiomara Domínguez. Uno C. 1C. No, Pi. Marcela Velot. Otra vez. Sí. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas aún. Ay, B1. No, Pi. Jordi Ríos. A4. A4. ¿Ve? Me daré una pregunta. A ver. Tu pregunta es, ¿qué tinción permite ver de mejor manera la estructura de la neurona? A, tinción de níquel. B, tinción rojo Congo. C, tinción hematoxilina iosina. Y D, tinción de NAL. Tinción de Nisha. Tinción de Nisha. La. correcto. Gracias. Francesca, Sí, me dices A1. A1. No. Ver, Black Denise, E3. E3. No, Pi. Josué, Josué, F3. Josué, F3. No, Pi. Holguín Simbra, D1. D1. Vamos a ver. Tu pregunta es, ¿en qué momento se activa el sistema nervioso simpático? A, en momentos de tranquilidad. B, en situaciones de peligro. C, en momentos de serenidad. Y D, no se activa en ningún momento. En momentos de tranquilidad. Sería la A. Xiomara. Sí, A, la B, C. A. Ok, vamos a ver. No, Pi. Recuerden que
el sistema nervioso simpático se activa en situaciones de peligro y el parasimpático, imaginen que para una mano, para esa situación de estrés. Es decir, simpático en situaciones de peligro y parasimpático en momentos de tranquilidad y serenidad. ¿Listo? María Herrera. F4. No hay F4. Ah, no, sí. Ok. Kerly. B2. B2. Ok. Vamos a ver. Darwin. 1. Nada. Soy la Rubio. Jordi. Majo, la compañera dijo F2. Rubio. Ah, ok, no escuché. Ajá. O sea, no dijo, escribió en el chat. Ah, ya, ok. Es que no puedo ver. Entonces, si alguien escribe, me tienen que decir porque no veo. No, pi. Jordi. B3. Listo. Vamos a ver qué pregunta te tocó. La pregunta sería, ¿qué estructura neuronal era conocida antes como gránulos de Nícer? A, aparato de Golgi. B, membrana citoplasmática. C, retículo endoplasmático. O D, mitocondria. Aparato de Golgi. Vamos a ver. No. Era el retículo endoplasmático rugoso. Recordemos que el retículo endoplasmático rugoso, antes no había atención especial para poder determinar qué era esa sustancia como tigroide que encontrábamos ahí en la neurona. Es por esto que gracias a los avances de la microscopía electrónica se determina de que no era un orgánulo nuevo, estos gránulos de Nícer, sino que se trataba del retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? Francesca. Sí. 4. E4. E4. No, pi. Black Denise. A3. Josué. H3. H. No, pi. Marcela. A2. Pregunta. Listo. ¿Qué parte no pertenece al tronco encefálico? A, médula espinal. B, protuberancia. C, mesencéfalo. Y D, médula oblongada. Mesencéfalo. Vamos a ver. No,
recordemos que el tronco encefálico estaba formado por 3 partes. Mesencéfalo, que era la copa del árbol, por eso también se le conoce como tallo encefálico. De ahí recordamos que viene la protuberancia y por último la médula oblongada. ¿Listo? Entonces sería la parte que no pertenece al tronco encefálico es la médula espinal. Darwin. D4. ¿Puedes repetir otra vez? Sí, D4. D4. Vamos a ver, la pregunta es, la palabra glía significa A, resbaloso, B, pegamento, C, árbol o D, estrella. Pegamento. Vamos a ver. Correcto, significa pegamento. En la clase del día de hoy, recuerden que nos centremos en neuroglia. Neuro, que significaba nervio, y glía, pegamento. ¿Listo? Josué. F1. Nada. Jordi. C4. Gabriela. A ver. Gabriela, H4. Kerly. E3. No, ¿sí? María Herrera. G3. ¿Cuál? G3. G3. ¿Con qué nombre se le conocía al axón desnudo que se encuentra entre una célula de Schwann y otra? A, nodo linfático, B, nodo de Golgi, C, nodo de Rambier y D, nodo Cajal. Nodo de Rambier. Vamos a ver. Correcto. Listo. Y las últimas 2 preguntas. A ver, Xiomara. F1. Recuerda que solamente hay la G y la H. Ahí es que no veo. Ya G1. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué estructura pertenece a la microglía? La D. Aquí hay un error de tipeo, pero si ustedes identificaban, recuerden que la microglia
era también conocida como neuroglia falsa. Entonces, recuerden que la microglia era recordemos que la microglia era como un policía encubierto, el cual retraía sus prolongaciones y se convertía en un macrófago. ¿Para qué? Para poder fagocitar ya sea agentes patógenos que vayan a dañar al tejido nervioso. Y por último, la última pregunta es para, a ver, Josué. Josué. El virus del herpes zóster es el mismo virus del sarampión, varicela, rubiola o rabia. Varicela. Correcto. Bueno, chicos, esto sería el final de la clase del día de hoy y también, ¿cuál es la respuesta de microglia? Microglia mismo, sino que por un error de tipeo escribí macroglia. A ver, déjame un ratito compartir. Ya, aquí mira. Me contestó Kerly. Mira, recordemos que vean dos tipos de neuroglia, la verdadera y la falsa. La verdadera era también conocida como macroglia. ¿Por qué? Porque sus células eran más grandes. Encontramos el astrocito, el oligodendrocito y el epitelio ependimario. Y con respecto a la neuroglia falsa, encontrábamos la microglia. Y si nosotros lo veíamos de una forma esquemática, aquí lo encontramos. En esta imagen nosotros podemos ver que la microglia es más pequeña. Es por eso que se le conoce también con el nombre de microglia. En cambio, a las macroglias corresponden tanto al astrocito, al epitelio ependimario y al oligodendrocito. No sé si quedó claro ahí. Gracias, Xiomara. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro, me avisan y yo les vuelvo a repetir. No sé, me pueden escribir por el chat, que ahorita ya estoy en el chat, o si no, prenden el micrófono y me preguntan. De igual manera, estas clases se encontrarán grabadas en nuestro canal de YouTube. Se subirá a eso de las 10 de la noche. Cualquier duda, consejos, que desean más libros o textos que necesitarán en la cátedra de neuroanatomía, nomás nos preguntan. Estamos aquí para servirles en ese aspecto. También les agradeceríamos mucho que nos sigan en nuestras redes sociales, que están en la parte de abajo de Acuerdo Estudiantil Medicina, y que estén pendientes también de cualquier otro cursos de inyectología, también cursos de anatomía 1, anatomía 2, de fisiología 1, fisiología 2, entre otros también. Así que muchachos, les agradezco mucho su presencia y que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.